Bien, bienvenidos. Estamos este día de entrevista con la profesora Katherine Walsh. Un gusto tenerte en este espacio, y poder compartir contigo unos minutitos justamente para conversar los temas de interculturalidad, de educación, interculturalidad y también tus propuestas actuales. Muchas gracias, Dianita. Bien, la primera pregunta gira justamente en relación con el tema de la interculturalidad. A lo largo de tu vida como educadora, intelectual, activista, entre otros, has trabajado diversas categorías de análisis que han cobrado gran importancia para países de la región andina y se han extendido a otros lugares del mundo. Y me refiero a la categoría de interculturalidad. Justamente cómo ésta ha sido utilizada de diversas maneras, principalmente a nivel estatal, con mayor fuerza desde los inicios del siglo XXI con los gobiernos llamados progresistas, reconociendo las diferencias que presentas en tu trabajo como la interculturalidad funcional, relacional, crítica. Con los constantes cambios que se han vivido a nivel gubernamental y de líneas políticas en la región y el mundo, ¿cuál es la mirada o tu apreciación actual de la categoría de interculturalidad, teniendo en cuenta que ha sido tan desdibujada en los últimos años? ¿Y cómo podemos seguir articulando procesos desde lugares otros no gubernamentales para consolidar en verdad una relación o interacción de culturas más allá del respeto que impone la mirada multiculturalista? Bueno, muchas gracias, Dianita, por la pregunta. Eh, Sabemos que en este país, pero también en todo Avellala, la interculturalidad ha llegado a ser una palabra de moda, que muchas veces vaciado de significado. No sabemos qué mismo estamos hablando. Muchas veces hoy en día lo utiliza como algo equivalente a la inclusión social, ¿no? Olvidando cómo se construyó en este país, en Colombia, y en otros países de la región. O sea, no desde el Estado, sino desde la gente, desde la lucha social, desde los movimientos sociales, de los pueblos en movimiento, etcétera, ¿no? Yo creo que es eso. O sea, eh, tengo que decir que últimamente no me gusta hablar de interculturalidad por esas mismas razones, ¿no? Que hay tanta cosa que ha sucedido en esas últimas décadas, eh, que llega a ser un término del sistema y no de la gente. Sin embargo, sabemos que en esas luchas sociales actuales aparece nuevamente, o sea, como en este ambiente actual de gobiernos en un momento progresistas, en este momento de ultraderecha, aquí en otros países de la región también, ¿cómo hacemos? ¿No? O sea, olvidamos todas esas luchas, retomamos la palabra, resignificamos que entonces yo estoy en eso. O sea, mi actitud de no hablar de eso, pero como voy caminando, conversando con la gente, tanto acá como en otros países de Avellala, y la gente dice, pero hablamos de eso. Entonces, si la gente quiere hablar de eso, si hay una necesidad, hablamos, pensamos conjuntamente. O sea, para mí primero es esencial que regresamos a las raíces, particularmente acá en Ecuador, de donde venía. O sea, si recordamos que en los años 90 fue una propuesta política desde el levantamiento de 90, desde el proyecto político de la CONAI, como principio ideológico de transformación radical a todo nivel, ¿no? De estructuras de la sociedad, incluyendo el Estado, instituciones, incluyendo la educación, y relacional, ¿no? Poniendo al frente la cuestión de racismo, de todas las actitudes, ¿no? Construido en este país, siempre concebido como país blanco o tal vez blanco mestizo, pero siempre negando las raíces indígenas, afrodescendientes, campesinos, montubios, etc. Entonces, para mí, un punto de pensar hoy es no olvidar el pasado, es decir, pensar en esta conexión presente-pasado,
¿no? No pasado presente como algo lineal, sino que podemos aprender de esas propuestas críticas que nacían acá, desde los movimientos, no desde el Estado. Eso por un lado. Segundo, es un poco pensando también, como han hecho este evento en esos días aquí en la Salesiana, principalmente desde educación bilingüe, desde la cuestión de la Carta de Pueblos Indígenas y Ciudad, de interculturalizar y no la interculturalidad. Es decir, de ponerlo como verbo, como algo de accionar. No es un sustantivo que simplemente podemos describir, ¿no? Y yo creo que también es importante pensar cómo en esos momentos, en toda la región, como hay esta forma de no incluir pueblos, no incluir grupos comunitarios, etcétera, sino individuos, porque es menos peligroso, ¿no? Es un poco la cuestión de cómo pacificar, apaciguar, ¿no? Callar, silenciar, ¿no? Cualquier proceso de movimiento social. Sabemos que vivimos en momentos de mucha fragmentación de movimientos, en parte por acciones mismas de la sociedad gobierno en que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que en esos momentos, en mi pensar, lo que estoy intentando considerar es conectar la labor, la lucha, la resistencia y también la reexistencia de interculturalizar conjuntamente con decolonizar. No podemos separar. Vivimos en sociedades cada vez más coloniales, con esta reconfiguración continua de qué es el poder. Es difícil nombrar el poder hoy porque está por todas partes, pero no está, no podemos nombrarlo, no podemos decir qué es. Por eso hablo mucho pensando con las y los zapatistas de la hidra, ¿no? Que esta cosa de múltiples cabezas, cortamos una cabeza, crece otra, etc. Entonces, yo creo que es importante pensar en esos momentos actuales en que vivimos, cómo adelantamos procesos dentro de la universidad, fuera de la universidad, a pesar de la universidad, en otros espacios, de empezar a pensar, descolonizar, necesariamente permite interculturalizar. Pero también, como voy diciendo, es también sembrar algo distinto. ¿Y qué es este siembra hoy? Yo creo que en las comunidades, tanto del campo como también de la ciudad, hay distintas maneras, ¿no? de imaginar cómo hacemos algo distinto. ¿Qué es este algo? Yo creo que tenemos que pensar desde ahí, no desde más políticas del Estado o de nombrar una universidad o una institución intercultural por nombrarlo, o de pensar que es simplemente la labor de, entre comillas, grupos étnicos o grupos racializados. No, si regresamos a sus bases, es transformar la sociedad en su conjunto, y más que todo quienes necesitan ser descolonizados e interculturalizados, también es la población blanca mestiza. Entonces yo creo que en parte no es eso lo que estoy pensando hoy. Muy bien, es algo que traspasa, ¿no? Justamente esos espacios, ¿no? Donde se ha tratado justamente de trabajar el tema de lo intercultural desde el Estado y desde justamente esas variantes, ¿no? La educación, la salud incluso, Sí. ¿cierto? Entre otros, y poderlos llevar, ¿no? Un espacio más amplio de la sociedad. Eso me ayuda justamente a conectar con la siguiente pregunta, ¿sí? En relación también con la interculturalidad, pero también con las grietas, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos, ¿no? En la carrera de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Politécnica Salesiana. Y este es un programa que ha apostado desde su creación como proyecto académico Cotopaxi, ya hace 30 años, a la formación de la población indígena en Ecuador, con un compromiso político y social claro desde su origen. Allí
en los últimos años tenemos nosotros mayor presencia de estudiantes, mujeres y hombres jóvenes que se autoidentifican más como mestizos, luego los indígenas y muy pocos afroecuatorianos. La carrera entonces considero que se encuentra dentro de esas grietas, ¿no? Que justamente planteas en tu trabajo y que has descrito dentro de los espacios de educación superior. ¿Podrías ampliarnos un poco más sobre el tema de las grietas, desde tu experiencia, dentro, entre medio y fuera de ellas? Y cómo la educación, desde la mirada intercultural, puede aportar a generar realmente miradas otras en los diferentes niveles de educación, formal y no formal, que generen cambios reales, ¿no? En cuanto a lo político, lo social, lo educativo, lo cultural, entre otros. Bueno, yo creo que por muchos años pensábamos que es posible transformar la universidad, transformar el sistema educativo del país, ¿no? ¿Cuántos debates en distintos momentos ha existido sobre eso? Transformamos la universidad, descolonizamos, interculturalizamos, etc. Pensando que es posible hacerlo en su conjunto. Pero si entendemos que la universidad como sistema educativo es parte del Estado, es parte de una estructura establecida, cada vez más globalizada o global o corporativo, con sus propios intereses, ¿no? Y que muchas veces pensar desde ahí olvida o va eliminando pensar hacer desde abajo, ¿no? Entonces, para mí, pensar en las grietas, perdón, pensar en las grietas o la labor de agrietar es también pensar desde los abajos, pensando en estudiantes, docentes, comunidades, dentro, fuera de la universidad. Y es romper la noción de trabajar desde la institución. Es trabajar desde lo pequeño, desde lo que podemos hacer, particularmente en momentos de mucha desesperanza. Dar la posibilidad que sí podemos hacer algo, ¿no? Pero algo y hacer es siempre colectivo, es siempre con otras personas. No es un trabajo individual, que también rompe el individualismo hoy en día de la educación en general y particularmente la universitaria, pero no solamente eso, ¿no? Entonces, yo siempre digo que mi encuentro con la grieta fue de ver una grieta con unas flores saliendo y que me hizo pensar cómo las grietas pasan desapercibidas, o sea que no veamos la grieta, veamos la pared y veamos el sistema muchas veces como un muro, como un pie, una pared que no podemos hacer nada, ¿no? Y la indiferencia, la falta de acción, etc. Entonces yo creo que en esos momentos actuales de este país, y podemos decir de la región andina o de Abayala en general, es importante pensar que existen muchas grietas. Dentro de la universidad, fuera de la universidad, a pesar de la universidad, y cómo podemos atención a esos espacios, cómo podemos mantenerlos abiertos, mientras a veces que la institución intenta cerrarlos, cómo podemos ensancharlos, cómo pensar desde ahí y no desde la institución misma. Pero a la vez es un labor que podemos decir pedagógica, praxística, de agrietar, ¿no? De pensar si, inclusive de hablar de la interculturalidad o la interculturalizar y descolonizar, podemos hacerlo, deberíamos hacerlo abriendo grietas, ¿no? No diciendo, esta institución ya no vale para nada,
No, o sea, hacemos algo, aunque sea pequeño, agrietando. O sea, para mí, las grietas, la labor de agrietar es una posibilidad ante y dentro de un sistema, de un mundo en que estamos viviendo día a día, que nos quita la acción, les quita la idea que podemos hacer algo, que promueve la indiferencia, ¿no? Entonces, es un empuje. Y tengo que decir que para mí personalmente es lo que me mantiene animada con energía de seguir, seguir. Porque yo no voy a bajar esta pared. No voy a poder transformar la universidad, transformar el sistema educativo de este país. Eso no es mi trabajo, no es mi meta, no es mi interés. Pero lo que sí es trabajar junto y con y desde esos espacios que podemos hacer, inclusive en la universidad, de pensar de otra manera. O sea, de pensar, de saber, de sentir, porque el sistema educativo quiere quitar los sentidos, que podemos percibir, que podemos escuchar y que podemos también vivir de maneras muy otras, ¿no? Y en este tejer dentro de este espacio de la grieta, estamos sembrando algo distinto, ¿no? Que nos va dándonos entre nos, ¿no? Que estamos dentro de la grieta, agrietando, etcétera, una fuerza para seguir y que no estamos solas y solas. Sí, eso es bastante importante, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Como siempre nos logras contagiar esa energía, ¿no? Y ese ánimo para continuar, ¿no? Justamente dentro de estos espacios y siendo parte de, ¿no? De estas grietas, de estas redes, ¿no? Que cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos, ¿cierto? Igual, ¿no? Nos genera bastante ánimo para continuar los procesos. Ujú. Bien, y el último tema, ¿no? Que quería también aprovechar para preguntarte era sobre lo que estás trabajando con más fuerza, que no es que no lo has trabajado antes, pero con más fuerza en estos últimos años, que es justamente el tema de género, ¿sí? Entonces, en relación a esto tienes una reciente publicación, sí, justamente titulada Un género muy otro y su más allá. Ese es el título, ¿no? De tu último libro en el que se recopilan varias experiencias, ¿no? Varias experiencias sobre el tema. Y seguramente para el día de hoy ya has tenido muchos comentarios. Si has tenido varios lanzamientos, se han tenido varias experiencias y considero pues que es una gran apuesta y necesario debate, sobre todo por las situaciones de violencia, ¿sí? Y la gran cantidad de información que llega sin mayores argumentos a las juventudes, ¿no? Que incluyen justamente el tema de la identidad sexogenérica y que son atravesadas justamente y utilizadas por la misma estructura. En este sentido, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hablar y exponer estas experiencias? Y porque desde la academia y estos otros espacios, hablar, reflexionar y poner en debate estos temas que son tan evasivos para la sociedad en la que vivimos. Y una reflexión final, justamente como educadora, intelectual y activista, que puedas dejarnos para las y los estudiantes que están viendo esta entrevista y que se están formando como docentes, ¿sí? Con todos los cambios, con todas las problemáticas sociales que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, es cierto que en los últimos años yo he venido pensando mucho sobre la problemática de este mismo término género. ¿De dónde viene? Y si estamos hablando de interculturalizar, descolonizar, etc., es un término colonial, ¿no? Es un término que construye un binarismos de división, ¿no? Simple, ¿no? Cuando sabemos que en la práctica actual y la práctica vivida en la región andina en particular, siempre ha existido otras maneras de vivir el género,
¿no? Con o sin la palabra. Entonces, yo he venido pensando, o sea, desde esta continua necesidad de construir no solamente pensamientos, sino procesos, praxis, pedagogías decoloniales. Tenemos que cuestionar los términos y los términos que intenten identificarnos, ¿no? De ponernos una cajita con una serie de presupuestos atrás, ¿no? Con cuestionamientos, etc. Y particularmente en esos tiempos, cuando sabemos que la llamada violencia de género está fuera de control, pero también la forma de generizar, si podemos inventar una palabra, no de generizar la gente, o sea, de marcarlos. Entonces, eso sucede tanto en la sociedad blanca mestiza como también en comunidades rurales, urbanos, indígenas, afrodescendientes, etcétera, ¿no? O sea, no es una cuestión, podemos decir, de cierto grupo de la sociedad. Entonces, en este pensar del género muy otro y su más allá, es eso, o sea, para la gente que utiliza y sigue utilizando y sigue teniendo algo de identificación con la palabra género, está bien. Pero también, ¿qué sucede si pensamos más allá? Y pensamos no desde una base teórica, sino desde los cuerpos, las formas que vivimos el género, la forma que nos autoconcebimos, las formas encarnadas, sentidas, que también van más allá de la cuestión antropocéntrica. O sea, también es una cuestión espiritual, ¿no? Que se vive mucho, tanto en la región andina como también en otras partes, ¿no? Entonces, pensando en eso, tú sabes, Dianita, que hace ya más de una década publiqué un artículo en conversación con Mario Lugones y su noción del sistema moderno colonial de género, ¿no? Donde empecé a hablar de eso, o sea, de cómo también cuestionamos el género mismo, cómo pensamos en otras posibilidades. Pero relacionado a eso, en las conversaciones que tuve en este tiempo con María, ya ancestra, María hoy, pero también con otras personas, pensé, realmente lo que necesitamos es desde distintas formas de ir más allá del género, de romper o agrietar la noción misma de género. ¿Cómo vivimos eso? Entonces, este libro que tú mencionas es un libro colectivo que tuve en mente hace tiempo y empecé ya a hablar con personas cercanas. ¿Qué opina? ¿Cómo construimos? Y un momento invité a Alicia Ortega a acompañarme en el proceso de coeditar. Pero es un libro que concebimos como un libro colectivo. Entonces, no es un libro que yo pienso como un libro académico. Es un libro que arma el debate, provoca el debate. Son capítulos pequeños, cortos, cada uno y cada una persona hablando desde sus experiencias, sus cuerpos, sus cuestionamientos, sus miedos, ¿no? Y también sus desafíos, ¿no? Entonces, es muy lindo porque construir el libro implicaba construir todo este diálogo, que no hay una simple forma con esos etiquetas hoy día de hablar de lo trans, de hablar de lo no binario, o sea, que nuevas identidades, pero otra vez en cajas, ¿no? Encajadas. Pero más bien, cada capítulo abre una reflexión. Desde la cosmovisión andina, por ejemplo, que hace Samay Kanyamar, desde los procesos de tránsito que hace Daniel y Evin Coleman, desde la cuestión de inmigración que hace Ángel Kosakura Borbano, desde una conversación que hice con Betty Ruth Lozano, una mujer afrocolombiana, sobre el afropacífico en las distintas maneras que las mujeres luchan y definen y sienten la cuestión del género o su más allá.
También el capítulo de Alicia sobre la docencia, la maternidad de ser madre y tener que enfrentar esos cambios, ¿no? de tránsito. Cómo hacemos en la docencia, ¿no? Cómo hacemos desde la literatura. Y el capítulo de Silvia Marcos, desde las autoras zapatistas, ¿no? Compañeras. En fin, y desde mi propia experiencia. Entonces, yo hago un relato un poco pensando desde mi niñez, desde mi cuestionamiento, de tener que separar esas fuerzas que podemos decir que existen en el mundo, la separación en vez de la relación, en vez de la relacionalidad que sabemos que nos permite ver el mundo en una forma más amplia. O sea, la madre tierra, ¿no? Que la gente no humana, ancestros y ancestras no vivos, pero están presentes, o sea, esas otras formas, ¿no? Que siempre han sido presentes en mi vida, pero siempre intentan disciplinarlos, de decirme, no, estás mal, no, eso no es normal, ¿no? Entonces, esas formas de naturalización, que todos y todos creo, hemos tenido eso desde la familia, desde la iglesia, desde la escuela. Entonces, en mi capítulo voy cuestionando todo eso en distintos momentos de mi vida hasta hoy. Entonces, yo digo que también parte de la, tal vez podemos decir, privilegio también de ser mujer ya mayor, ¿no? Puedo decir cosas, puedo pensar cosas que tal vez hace 30, 40 años no podía o tenía miedo de decir, ¿no? De vivir más desde esas fuerzas que podemos decir relacionales, espirituales, reconocer la montaña, reconocer este árbol, esta planta, esos otros espíritus que también están presentes. Yo creo que es eso. O sea, necesitamos, yo digo, necesitamos todos y todas hoy formas que nos va acompañando, provocando de salir de esta cajita que es el sistema cada vez más global, cada vez más individualizada, cada vez más blanqueada, occidentalizada, ¿no? Y generalizada. Entonces, y racializada, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que el librito es una invitación de pensar con cada capítulo, leerlo en grupo, en colectivo, entre estudiantes, pensarlo y también crear sus propias narrativas, ¿no? Porque necesitamos esas narrativas. O sea, el mundo académico hoy no nos da, ¿no? O sea, cada vez más la universidad acá está regresando a un canon occidental, donde muchos y muchos nos sentimos parte de la discusión. Entonces yo creo que también la invitación es eso a los estudiantes, los estudiantes, ¿no? En sus distintas formas, de escribir sus propias narrativas, de coescribir, ¿no? Hay una maestra brasileña, Conceição Evaristo, que habla de escribivencia, o sea, que escribir desde lo vivido, que no desde lo abstracto, no desde lo distanciado. Hablamos desde nuestros cuerpos, de nuestras comunidades, de nuestro territorio, y también nuestros desafíos, dudas, tensiones propias, ¿no? Yo creo que eso es central. Entonces yo digo, para mí, escribir, pensar, hacer cosas relacionadas a este más allá del género, ¿no? O el género muy otro, no es regresar o simplemente decir, eso es un debate feminista entre mujeres, sino va más allá. Es abrir que el trabajo realmente de descolonizar, donde el interculturalizar está enganchado ahí y en esta grieta, es también pensar cómo ese sistema colonial que sigue dándose, que sigue reconstruyéndose, nos limita.
nos limita no simplemente como personas, sino como seres vivientes en territorio, en lugar, y con otros y otros y otros. Y yo creo que es eso. O sea, eso es mi invitación también, de no simplemente hablar y debatir, sino de escribir desde nosotros mismos. Y yo creo que para mí muchos estudiantes hoy tienen muchísimo que pueden contribuir a eso. Y tenemos que dar la posibilidad dentro de espacios llamados universidad, de escribir también de otro modo, desde lo propio, ¿no? Y lo propio siempre en conversa con otros y otros. Así es. Muchas gracias, Katy. Sí, es justamente uno de los desafíos, sí, que trabajamos también con nuestros estudiantes, cómo poder escribir, ¿no? Sus historias, sus experiencias y reflexionar sobre su práctica, ¿no? Es bastante importante eso, ¿no? Como no quedarse con lo que viene de afuera, sino valorar, ¿cierto? Sí. Sus propias experiencias, sus legados familiares, su lengua, ¿no? Y toda su historia, ¿no? Su historia de vida, espacios que cohabitan, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bastante importante, ¿no? Lo que nos aportas, ¿no? Con tus palabras, tu reflexión y tendremos muy presente, ¿no? Para seguir trabajando, seguir ahondando y poder seguir abonando ese proceso, ¿no? Esas grietas para que haya una siembra. Te agradezco mucho, Katy, por tu tiempo, por tus reflexiones, ¿no? Por todo el trabajo que nos has aportado, toda esta temática tan importante, ¿no? Para nuestra carrera y pues para los estudiantes que nos escuchen. Muchas gracias, Dianita, y un abrazo a todos y todos.